Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más de Mejor Amigo Conexión. Les saluda a su amigo y hermano Joel Trejo, deseándole las más grandes bendiciones. Y pues bueno, continuamos con este tema tan interesante que se llama Lobos con piel de oveja. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de las falsas iglesias. Y para ello pues tenemos de invitados de nuevo a nuestro amigo Ángel López. Ángel, bienvenido. Gracias, Joel. Un saludo para todos. Dios les bendiga. Gracias, Ángel. Y tenemos al ya famosísimo Jorge Díaz. George, ¿cómo estás, amigo? Amigo, pues con la noticia de que soy famoso, muchas gracias por la invitación. Ya acuérdate que eres parte del inventario ya de Mejor Amigo Conexión. Ya con matrícula y todo, ¿no? Muy bien, oigan, pues vamos a continuar con este tema que se quedó muy interesante en la semana pasada. Estuvimos hablando ya acerca de, bueno, lo que son los falsos líderes, los falsos profetas. Estuvimos hablando pues de algunas características ya de todo esto. Estuvimos hablando de sectas, pero hoy vamos a hablar también acerca de las falsas iglesias, porque pues precisamente unas, o si no es que casi todas las sectas de las que estuvimos hablando la semana pasada, se constituyen o se hacen llamar como una iglesia e incluso pues se hacen llamar parte del cristianismo, ¿no? De hecho, le ponen iglesia cristiana fulana de tal y pues resulta que no es una iglesia cristiana, sino que es una secta con toda la doctrina retorcida. Ángel, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues eso es muy real. Sobre todo, pues está saliendo una nueva generación de falsos maestros que obviamente van a llevar a sectas nuevas a donde pues se va a violentar o se va a separar por completo lo que realmente es los mandatos de Dios para poner de nuevo mandatos de hombre, como se practica en muchas falsas iglesias, muchos mandatos de hombre que no precisamente vienen en la Biblia. Así es, y pues bueno, Jorge, hemos visto muchas de estas iglesias. Estábamos hablando la semana pasada incluso de este señor que se hace llamar Cristo, Jesucristo hombre en la tierra, y pues bueno, también quiso hacer una iglesia, no sé la verdad hasta la fecha si la logró hacer, si la logró constituir o nada más se quedó en ello, pero pues hay muchas personas y muchas iglesias que primero, como dice la escritura, te endulzan el oído y ya cuando estás ahí, pues ya te sueltan todo lo que son. Sí, en efecto, pues precisamente como bien dice Ángel, comienzan con mala enseñanza o un mal aprendizaje y tienen ciertas características que algunas habíamos mencionado la ocasión pasada en la sesión anterior. Y pues de ahí que empiezan a hacer sus reuniones y empiezan a hacerse sectas y demás. Entonces, pues son iglesias o congregaciones o lugares donde se congregan propiamente con ideologías entre ellos similares, pero que no necesariamente son benéficas para la sociedad y aún de manera personal e individual en cada uno de ellos. Es correcto. Y pues bueno, ya entrando al tema del día de hoy de falsas iglesias, ¿qué nos puedes platicar, Ángel? ¿Qué investigaste? ¿Qué información tienes que nos puedas compartir sobre estas falsas iglesias? Bueno, una característica de estas falsas iglesias es que al miembro se le garantiza salvación siempre y cuando esté dentro de esa organización. O sea, hacen a un lado, a un costado, el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas de estas iglesias, como la Luz del Mundo, niegan la Trinidad, solamente toman como a Dios lo que es Jesús y a Dios Padre, y eso pues a Jesús como parte después de su bautismo, el hecho de que él ya en ese momento fue como Dios en la tierra, ¿no? No en la hora de su nacimiento, sino después del bautismo. Y van torciendo las escrituras, lo que dice, al congregante se le, o al, sí, al adepto de estas sectas, a estas falsas iglesias, se les condicionan muchas cosas, se les ponen sobre todo doctrinas de hombre, como el hecho de que, por ejemplo, las mujeres deben de usar falda larga. Es una característica. La Biblia no prohíbe si usan pantalón o no, y tampoco me estoy yendo al lado liberal, ¿no? Pero es una Claro. característica, es una característica. Mujeres que no deben de usar maquillaje, eh, no sé, que no se deben de cortar el pelo. El hombre debe estar con el pelo muy corto. Si hay un greñudo en sus congregaciones, pues prácticamente no es parte del gremio.
O sea, todo este tipo de enseñanzas, cuando Jesús nos dice que Él vino a traernos una vida y vida en abundancia, y no quiere decir la palabra de Dios que nos vamos a derramar en nuestras concupiscencias o en nuestros placeres, sino simplemente podemos experimentar una vida plena en Él. Y si tú eres hijo adoptado de Dios, como lo dice la carta de Efesios, pues no importa si tienes el pelo largo o el pelo corto, te vistes de una manera o de otra, porque si eso determinara la salvación, pues estamos en un rollo. O sea, imagínate la persona que no pueda comprarse un traje, ¿no? Claro. De una marca X, entonces ya no eres salvo porque no puedes portar un traje. O sea, eso está como fuera de lugar y son cosas que a lo mejor estas personas que se llaman iluminadas o por lo regular se llaman apóstoles porque es el grado más alto que tienen sus congregaciones, cuando los apóstoles definitivamente pues son los que caminaron con Jesús y nada más. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, estos apóstoles, que es la jerarquía más alta en estas falsas iglesias, determinan los lineamientos de esta congregación. Si no te alineas, estás fuera y te vas a limpiar. ¡Pum! Bueno, pues sí, definitivamente, pues son ideologías pues un poco extremas y que bueno, pues como bien lo mencionas, caen ya parte del fanatismo, ¿no? Ya pues básicamente la escritura la tratan de, o bueno, tratan de justificar con la escritura, pero pues nada más llegan a los extremos verdaderamente muy, pues muy, ¿cómo le podemos llamar? Muy perjudiciales, tal vez, perjudican incluso hasta en la salud mental de las personas. Y bueno, pues estamos hablando también acerca de diferentes falsas iglesias, Jorge. ¿Qué nos puedes contar? ¿Tú qué nos puedes contar acerca de estas falsas iglesias? Bueno, en primer lugar hay que aprender a diferenciarlas, ¿no? Porque mencionaban también la palabra iglesia, que voy a dar la raíz etimológica y viene del latín vulgar, ecclesia. Eh, Dice reunión del pueblo, asamblea de los primeros cristianos para celebrar el culto, lugar donde se celebraba, en griego, pues es también eclesia con doble K, que quiere decir reunión, asamblea convocada o sinagoga. Entonces la palabra como tal, pues es un lugar donde, es un edificio, puede ser cualquiera, incluso puede ser al aire libre. Lo que lo convierte en iglesia como tal, pues es la gente, ¿no? El cúmulo de personas que se reúnen con una ideología igual o similar entre ellos, ¿no? Entre la de su líder principalmente. Ahora, el problema radica, o empezamos con el problema, cuando el líder o el fundador esté vivo o muerto, tiene o dejó ideologías equivocadas y que tienen precisamente, como lo mencionabas, Joel, también, pues cuestiones negativas o nocivas. Entonces tienen algunas características, por ejemplo, tienen un excesivo compromiso ante la iglesia o ante el líder, no pueden hacer como cosas como casarse, tener un negocio o no tener un negocio o hacer cosas que habitualmente nosotros mismos tendríamos que tener la decisión final de hacerlo o no. Ellos te pueden decir con quién y con quién puedes y no casarte respectivamente. Hay algunos que se quieren sentir más judíos que los mismos judíos, ¿no? Se visten y se peinan y se cambian el nombre y demás, ¿no? Pero bueno, igual parecen de aquí de Sinacantepec, ¿no? Un municipio de Toluca, ¿no? Pero al final, pues, son personas que están desfasadas de una ideología, una mentalidad incorrecta, puesto que, pues, si no nacieron en un lugar, no tienen por qué sentirse más judíos que los judíos, por ejemplo, ¿no? Hay otros que, como el que ahorita está en televisión, el señor Nazón, el de la Luz del Mundo que mencionaba hace rato Ángel, Ángel. la Iglesia Luz del Mundo que está en Guadalajara, con sede en Guadalajara. Este hombre pues está en la cárcel precisamente por ideologías equivocadas, erradas y que van incluso en contra de las leyes, ¿no? Hay religiones o sectas que, por ejemplo, evitan que tú cantes el himno nacional porque y que le rindas honores a la bandera, porque el único digno de honor pues es Dios. Obviamente sí, pero pues también Jesús dijo, y no se contradice, Jesús dijo que dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para darles pase,
pues que debemos de cumplir con las leyes de la tierra, no tenemos que romper las leyes de la tierra, siempre y cuando no rompan las leyes de Dios, que son primordiales, porque también hablan de moral y de ética. Las leyes de la tierra básicamente hablan para la buena comunidad cívica, moral y ética, en ciertos términos, para la sana convivencia, pues, de nosotros como personas y agentes morales individuales, ¿no? Claro, fíjate que tenemos aquí una situación y a ver ustedes qué pueden opinar acerca de esto. Estaba una persona platicando con una persona que se reúne precisamente con estas personas que no le rinden honor a la bandera y vamos a decirlo abiertamente, ¿por qué no? Con los testigos de Jehová. Esta persona le comentaba a la otra persona que tenía un paciente, un familiar grave en el hospital, necesitaba una transfusión sanguínea. Básicamente era el procedimiento que tenían que hacerle para poder salvar su vida. Y esta persona le dijo que no lo permitieran, que no, que cómo se le ocurría tener esa, o permitir que le transfundieran sangre a esa persona que lo estaba condenando, que lo estaba, pues digamos que colocadamente diciéndole que básicamente le estaba mandando al infierno, porque pues hasta ellos tienen una ideología rara acerca de eso, pero pues le estaba comentando que pues lo estaba condenando, ¿no? Que porque cómo le permitía hacer esto. ¿Qué nos dice, Ángel, la Biblia acerca de estas situaciones, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas? ¿Y dónde está el error de estas personas? Bueno, la Biblia no habla acerca de la transfusión sanguínea, sino el hecho de ayudar al que no tiene, el que está en necesidad. Lo que habla acerca de la sangre, la Biblia es acerca de no comer de ahogado, pues ya animales ahogados, o comer sangre, ¿verdad? La famosa moronga aquí en México. No se debe de comer, pero porque pues en la sangre se encuentra el alma de la persona. Pero obviamente aquí estos testigos de Jehová, pues ahora sí que se creen más buenos que Dios y, y en esta parte pues sí no ayuda ni siquiera, o sea, fuera su hijo o su esposo o algún familiar cercano, nunca le van a hacer una transfusión de sangre ni van a permitir que se les haga, porque obviamente les han metido una doctrina engañosa. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien donando sangre, pues Jesucristo te da la libertad de hacerlo. No pasa absolutamente nada. Dentro del margen médico, con la salubridad necesaria, obviamente para evitar contaminación de algún otro tipo de enfermedad, pero no tiene nada que ver con que, o sea, la persona sin Jesús es la única manera en que te vas a ir al infierno. No es porque te hagan una transfusión de sangre, no es por otra cosa. Si tú no tienes a Jesús, pues la Biblia dice claramente vas a ir a ese lugar, aunque los testigos de Jehová no hablan mucho del infierno, hablan más del paraíso porque eso es lo que la gente quiere oír. No Claro, quiere oír lugares de sufrimiento, quiere oír lugares a donde todos vamos a estar pasándola muy bien, ¿verdad? Y sí, sin claro. duda, al lado de Jesús vamos a estar muy, muy bien, pero es necesario aceptarlo como Señor y Salvador. Claro, es lo que estábamos hablando el episodio pasado acerca de una característica, es que no hablan acerca del pecado, no hablan acerca del infierno, todo es amor, todo es dulzura, todos son besos y abrazos, dijeron por ahí. Y pues bueno, aquí la situación es que pues de alguna manera afectan, como les comentaba, anímicamente a una persona, afecta psicológicamente a una persona y clínicamente afecta a una persona, porque lo que sí estamos de acuerdo es que el Señor da la ciencia y pone el conocimiento para poder salvar una vida. Y pues básicamente si no lo hacemos, pues estamos así como que diciéndole a Dios, no, pues sabes que, o sea, sí, ya me enseñaste, ya me lo dijiste, muchas gracias, pero no. Entonces, aquí la situación es esa. Jorge, también estábamos hablando, tomando el mismo tema de estas personalidades, acerca de lo que tú comentabas, de los honores a la bandera, el himno nacional. Tiene mucha ideología, pues errónea, y aquí lo preocupante es que cuando una persona sale o quiere salir de ese círculo de ellos, le hacen un juicio y básicamente lo condenan. ¿Qué dice la escritura acerca de esto, Jorge?
Pues mira, el único que te va a estar señalando es el diablo, ¿no? Acerca de tus errores, defectos, debilidades que hayas cometido o tengas, ¿no? O tengamos, dijo el otro. Y el único que te va a enjuiciar y que tiene esa pauta para hacerlo realmente, pues es Dios, es Jesús. Cuando nosotros como seres humanos tenemos esa pauta es porque estudiaste leyes y es porque sabes y conoces acerca de cierto tema y eres un perito, eres un maestro. Tenemos el caso pues de los jueces, ¿no? Propiamente un juez cívico o alguien que debidamente instruido y aprobado tiene esa facultad y esa capacidad para hacerlo. Ahora, la ideología que tienen esta secta o esta religión de los testigos de Jehová, pues tiene muchas bases masonas, porque su fundador fue masón, y tiene algunas ideologías equivocadas y erradas, y mezclan el humanismo y otras cosas con la religión, entonces se vuelve algo un poco peligroso que lo hemos visto, y su fundador, pues al principio, pues fue perseguido por la ley de Estados Unidos, en su momento, precisamente por romper las leyes. Entonces, si la Biblia, eso contrapuntea directamente con la Biblia, porque si la Biblia te dice que cumplas y honres, es decir, obedezcas las leyes que están impuestas en cada país, en donde quiera que tú vivas, si esta persona o este personaje lo rompió, está dando desde el principio una mala enseñanza. Si da una mala enseñanza, por consecuencia, pues todos los actos y sus derivados, de ahí en adelante, hasta la fecha, pues son erróneos, son equivocados y se han observado pues varias discordancias, ¿no? O discrepancias, mejor dicho, acerca de lo que dice la Biblia. Y como bien dice Ángel, pues ellos alteran la Biblia, ellos le quitan versículos que tienen que ver con el Espíritu Santo, que tienen que ver con el infierno, que tienen que ver con piezas claves que te hablan precisamente de la salvación, de la fe, de creer en Dios, de ir al cielo y de que también puedes ir al infierno. Todos esos puntos claves ellos lo eliminan y los quitan, quizá para hacerlo más cómodo. Entonces ahí nos vamos con la palabra religión, perdón, que viene del latín religare, que quiere decir ligar lo que estaba desligado o unir lo que estaba en desunión. El problema no es la palabra como tal, sino que el ser humano quiere hacer o ligarse con Dios, pero a su forma, modificando las cosas, las reglas o leyes que Dios impuso. Cuando pones eso, tus leyes o tus reglas, en lugar de lo que Dios ya instruyó, ahí estás rompiendo pues todo lo que Dios mandó desde un principio, ¿no? Y de ahí podemos hablar de otras religiones y sectas o creencias o doctrinas, o corrientes filosóficas que también son erradas. Claro. Aquí me comentaba una persona algo muy interesante, digo, ya que estamos tocando este tema. Estaba hablando la vez pasada con una señora y me decía, es que fíjese que la vez pasada vinieron a mi casa, vinieron unos güeritos a visitarme, me preguntaron que si no me quería ayudar a barrer mi casa, a lavar los trastes, arreglarla, pintarla, etcétera, ¿no? Pues yo dije, qué padre, ¿no? Que haya gente que todavía tenga esas buenas intenciones, ¿no? De querer ayudar a su vecino, de querer ayudar a la población. Pero pues obviamente esto a cambio de un estudio. Estas personas, me comentaba la señora que le causa algo, una curiosidad muy grande. Y pues yo creo que a la mayoría, ¿no? Que dice, la primera es que estas personas primero se veían siempre van en pares, pero siempre iban dos güeros o blancos. Dice, y ahora ya traen hasta personas de color o personas morenitas o personas para poder hacer sus, ¿cómo se llama? Sus pues visitas a casa, ¿no? Entonces ella me preguntaba, ¿por qué primero aceptan o por qué primero tenían a pura gente blanca, pura gente güera, y ahora resulta que ya también pueden aceptar a gente de color? ¿Saben de qué estamos hablando? Y como siempre se los he dicho, vamos a decirlo, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, estamos hablando de los mormones. Y estas personas le comentaban a ella que, pues bueno, su ideología, ya sabes, como siempre Ángel es cambiante, siempre cambian las reglas, como en una serie de televisión de reality show, ¿verdad? Siempre cambiaban las reglas o siempre cambian las reglas, pero al final de cuentas sabemos que cuando algo proviene de Dios no cambia, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y las sectas o los falsos profetas o las falsas iglesias son muy dadas a estar cambiando esas normas, a estar cambiando esas reglas. De repente sí son, de repente no son, de repente aceptan al Espíritu Santo, de repente no, de repente Jesús viene de un planeta diferente, de repente ya no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar y por qué son tan cambiantes los mormones, Ángel?
¿Por qué son tan cambiantes? Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros no seamos como los niños fluctuantes que van con las corrientes. Estas personas pues, obviamente están en ese punto, ¿no? Llega algo novedoso o algo que puede impactar a las personas a las cuales ellos están hablándole, seguramente van a cambiar, como esta parte ahorita que mencionas de los varones en tez blanca y ahora de momento ya traen un negrito y ahora ya traen a un mesticito y así. Bueno, esto sin lugar a dudas me imagino que lo han de estar sacando de la acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Tal vez ya no le estaba funcionando mucho, no sé si se estén acabando los güeros. Y entonces había que reclutar de todo color y de todo sabor. Pero la Biblia es clara, dice que no debe de haber acepción de personas. Aquí el punto es esto, que estés fluctuando entre las doctrinas, ¿sabes? Que no tengas un fundamento, una base, como lo es la Biblia, como son las escrituras, como es el Señor Jesucristo, que es el ancla, ¿no? A donde tenemos que aferrarnos. ¿Por qué? Para que no estemos moviéndonos de una cuestión a otra. El cristianismo real acepta a todas las personas, homosexuales, prostitutas, drogadictos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia gloriosa que se manifiesta la gloria de Dios por la reconciliación por medio de Jesucristo, del pecador arrepentido con el Dios Todopoderoso. Por eso es que la iglesia es gloriosa, por el sacrificio de Jesús en la cruz. No es tanto por los actos que podamos hacer humanamente, porque la escritura es muy clara, dice que Dios puso las obras de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién? Los justos, su iglesia, sus hijos, las personas que son selladas con el Espíritu Santo, que traen una doctrina fundamental que es la doctrina de los apóstoles. Y estoy hablando de los apóstoles de la Biblia, por favor, no del que se dice apóstol ahora en estos tiempos, porque les voy a leer una porción que está en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 13 al 15, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, pues yo puedo llegar, como bien lo mencionaste, con estas personas mormones, a ofrecerle ayuda a alguien, ¿no? Le pinto su casa y todo eso, pero te vas a tener que chutar mi doctrina. Y las personas en México que culturalmente estamos con una cuestión, sentimos tan feo decir no, o sea, decirle a alguien no, y sobre todo después de que te hacen un favor, es así como que, bueno, pues ya me pintaste la casa, pues bueno, a ver, bueno, pues ¿qué me vas a decir, no? O sea, es una cuestión cultural, ¿sabes? Claro. Y tenemos esto, ¿no? O sea, no pasa, por ejemplo, como en Europa, ¿no? Otras culturas, como en Rusia, ¿no? Que no temen decirle a una persona no, aunque te hayan hecho un favor, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no lo voy a aceptar. Y, por ejemplo, un cristiano fundamentado en las escrituras, pues sí, píntame la casa, ¿no? Y sí, que te pasen a dar la doctrina, ¿no? Si tú gustas, pero también puedes decirle, ¿sabes qué? Estás en un error. La Claro. salvación es por medio de Cristo. Retomando la cuestión de los testigos de Jehová que no pude comentar, en una ocasión, en una clase de teología que tenía uno de mis maestros preferidos, el profe Vitelio, me dice, ¿sabes qué? Cuando el testigo de Jehová vaya a tu casa y esto, pues tú hazle una pregunta y cuando te la responda, pues entonces platicamos bien y bonito, ¿no? ¿Cuántas casas tengo que visitar para que sea perdonado mi pecado si es que ese día peco? O sea, ya pequé y ahora
¿Ya estoy fuera del paraíso? ¿O cómo? Es una pregunta bien interesante, porque si no hay infierno, pues no necesito un salvador. Y si mi salvación es por obras y por eso estoy casa por casa, pues cuántas casas tengo que visitar para limpiar el pecado que tuve, aunque sea de pensamiento, ¿no? Claro. Digo, son cuestiones que hay que profundizar un poquito para poder ir desarmando todas esas doctrinas que pues no convienen, son por obras, bien lo estás Claro. mencionando, obras, obras, obras y más obras. Así es, y bueno, pues aparte de eso también su doctrina o su fe se basa en algo, pues realmente, ¿cómo lo podremos llamar? Realmente místico, no, bueno, digamos algo increíble, por así llamarlo, algo que pues no es tan lógico al cerebro humano. Pero, por ejemplo, estas personas, retomando la parte de los mormones y retomando la parte también de los testigos de Jehová, pero vamos a centrarnos ahorita en la parte de los mormones, hablan de unas planchas de oro que fueron reveladas por un ángel, Moroni, y resulta que a la fecha, pues las planchas yo no las he visto, no sé dónde están, pero pues sí las transcribieron y ya después de que acabaron de transcribirlas, se fueron. Y así como que, bueno, y entonces, ¿cómo puedo tener la certeza de que lo que me estás diciendo es real? ¿No? Y a comparación de la Biblia, tenemos escritos que han sido estudiados, tenemos escritos que son verídicos, que están presentes, que fueron encontrados. Fue una escritura inspirada por Dios. Jorge, ¿dónde quedaron esas planchas? ¿Se nos fueron? Creo que quedaron en la clase de teología de Ángel porque, no, pues no, sí, la verdad es de que este cuate, pues, creo que fue en Nueva York donde según se movió y encontró unas planchas, como dices, de oro, donde venía una extra revelación por el ángel Moroni que se le apareció y no sé qué rollos. Y bueno, este cuate también fue perseguido por la ley en Estados Unidos en aquel tiempo porque pues era, creo que era polígamo, andaba con varias mujeres y pues la ley lo perseguía y lo persiguió. Y este cuate pues tenía algunas cuestiones ahí medio raras, ¿no? Y es lo que hablábamos hace rato, tienen esa característica también de que rompen las leyes humanas o civiles, van y atentan en contra de la buena moral, las buenas costumbres, y no es porque solamente lo diga la Biblia y es porque debe de ser así, no, sino porque es funcional, es real y te da buenos resultados, ¿no? Eh, pues este tipo de personas o este personaje de la historia contemporánea religiosa de Estados Unidos, pues dejó otros precursores, perdón, y como tú hablabas, ellos mutaron su ideología y la adoptaron, se dividieron entre ellos, que también es otra característica que siempre se separan, se dividen generalmente o tienen algunas cuestiones ahí raras, tienen diferencias y tienen una tendencia algunos y otros tienen otra y así se va, ¿no? Pero ellos también eran muy elitistas, es una característica, elitistas en cuanto a, obviamente, a religión, a su secta, su creencia, pero también y al mismo tiempo, pues en cuanto al color de la piel, porque supuestamente ellos decían y enseñan o enseñaban que las personas que eran morenas, imagínate que yo no estoy ni rubio ni oscuro, un mesticito cualquiera, ¿dónde quedo, no? Pues supuestamente las personas morenas o de color, como les dice, pues eran del diablo y tenían un color de piel como tipo castigo o una onda de esas, ¿no? Y casualmente las personas blancas, rubias, pues eran los non plus, los mejores y así como que los mejor hechos, ¿no? Según su ideología. Hoy día pues han cambiado tanto su filosofía y su ideología religiosa equivocada por visiblemente que precisamente ya empezaron a llevar a una persona, ya sea mestiza, como lo es la mayoría de los latinos, y un rubio y un negrito o de color, una persona de color morena, ¿no?
dicho con respeto, digo, ahorita está muy de moda eso, ¿no? Entonces no nos vayan a encauzar, brother. Pero pues sí, están cambiando la tecnología de parecer y te hacen efectivamente favores de pintar tu casa, lavar tu casa, los trastes, lo que sea, con tal de que les escuches y te comprometen de una manera u otra para que vayas a sus reuniones, que son algunas cosas que tienen también ahí masónicas, que pues también tienen su piso cuadriculado en algunos lugares, hacen ciertos ritos similares y tienen una ideología totalmente equivocada, nada que ver con la Biblia. Joel, tú mencionabas acerca de ellos, de su libro, del libro del Mormón precisamente, ¿no? Sí, es correcto, tienen su propia literatura, que de hecho la ponen como pues algo más que la Biblia, casi casi lo ponen como la verdad, el libro del Mormón y la perla de gran precio, que pues bueno, para qué te cuento? Te aseguro que una historieta de los Avengers es más creíble y es más entretenida que leer su libro. Entonces, es algo que, como les comentaba, algo realmente pues fuera de lo entendible del cerebro humano. A mí, por ejemplo, me hablas de Jesús, me hablas de Cristo y es completamente creíble, completamente entendible porque aparte hay registros históricos. Y aparte del registro histórico tienes la palabra de Dios que te lo menciona. Y sobre todo, cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, hay un cambio en tu vida que te convence que realmente es algo real. Y pues en este caso, el hablar que vienen de un planeta diferente, que Satanás y Jesucristo son hermanos, el uno bueno y el otro malo, y bueno, una mezcolanza tan aberrante que tú dices, de verdad, la historieta de los Avengers y las películas son más interesantes y más creíbles que lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, es otra característica, Ángel, el que tengan su propia literatura en la cual cimientan su fe y no en las escrituras. Sí, totalmente de acuerdo. Las falsas iglesias o sectas tienen un libro aparte o, como bien lo mencionas, lo ponen por encima de la Biblia, cuando la Biblia es la palabra de Dios, ¿saben? Inspirada por el Espíritu Santo y los autores, pues no son sacados al azar, digo, desde el primer autor del libro de Génesis hasta el de Apocalipsis, eh, llevan pues sí, una concordancia entre libro y libro que van empatando como un engranaje perfecto. Y pues, o sea, ¿cómo compararlo con cualquier libro inspirado por un ser humano que distorsionó parte de las escrituras, ¿no? Hay una Claro. característica muy importante y hay que hacerla notar en cuanto a en cuanto a estas iglesias falsas y son los escándalos sexuales en su liderazgo. La verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, y no se me confundan, porque esa es la iglesia de Cristo, eh, no tiene escándalos sexuales. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesús está gobernada por el Espíritu Santo, no por las obras de la carne, como lo dice Gálatas. Haced pues morir las obras de la carne. Y ahí viene una lista a donde viene en esta parte implícita la cuestión sexual. La luz del mundo, escándalos sexuales. Y se dice que es parte del cristianismo, pero nada que ver con el cristianismo verdadero y real, fundamentado en Jesucristo. Nada que ver. La Iglesia Católica, escándalos sexuales. No lo dudo que pueda haber también escándalos sexuales en los mormones, en los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque son tan sectarios que obviamente esa información no va a salir. Es mejor hacerle un Claro. juicio a una persona en ese momento y expulsarla, sacarla, ¿no? En vez de sacar la verdad, o sea, lo que es, lo que sucede. Son personas que están moviéndose por obras, por su propia sabiduría humana y nunca son inspirados o llevados por el Espíritu Santo a realizar estas buenas obras, sino por el contrario, están sobre los deseos de su carne, ya sea la popularidad, ya sea el dinero, la posición económica, o ya sea la cuestión sexual. O sea, son cuestiones, son características que vas a encontrar en las falsas iglesias. Siempre lo Claro. vas a notar, lo vas a notar. Y ojo, no porque en tu iglesia donde vas tú o estás tú, en la congregación donde vas tú, puede haber algún escándalo sexual, no quiere decir que la iglesia por completo esté lleno de eso. Acordémonos de los apóstatas. Existen en la Biblia, existen, nunca fueron parte de la iglesia de Jesús,
porque muy claro Jesús lo dijo, ¿no? El trigo y la cizaña deben de crecer juntos, siempre va a haber, pero aquí el punto es la doctrina que te da el liderazgo en cada iglesia. ¿Qué doctrina te están dando? La sana doctrina, fundamento de los apóstoles, lo que enseñaba Jesús. Tus líderes se mueven bajo ese régimen y no les pesa, sino simplemente lo adoptan como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está ahí y no andan inventando marihuanadas, que tengo palabra fresca y renovada, porque vino el ángel no sé qué y me dijo, no, pues olvídate, o sea, ya corre de ahí, salte de ahí en este Claro, momento y busca una iglesia con sana doctrina. claro. Y pues bueno, yo me sigo preguntando, las planchas de oro, ¿dónde quedaron? ¿Alguna vez las veremos? ¿No las veremos? Digo, es simple pregunta, ¿no? Pero estábamos hablando hace un momento de algo bastante interesante acerca de otra iglesia que ha tenido mucho auge en nuestro país, donde pues literalmente te piden que pongas tu cartera en el piso para que pasen encima de ella y pues obviamente donde encuentren algo más gordito, pues el señor ahí les dice que tienen que sacar lo que hay en esa billetera y quedárselo para la iglesia, ¿no? O te piden que compres el aceite bendito de no sé dónde, o la rosa de Sarón para el negocio, o la campaña de Israel, o que ya llegó la réplica del arca del pacto para que venga a pasearse por todo el país, que te aseguro que ni siquiera sabía qué es lo que traía adentro, pero pues la andan paseando. Pero bueno, o sea, muchas cosas que son, ¿cómo les podremos llamar? Distractores. Es un espectáculo para que la gente caiga, ¿no? Y sobre todo, pues les puedan escuchar y les endulcen el oído. Y como bien lo dices, me he quedado viendo sus programas 3, 4 ocasiones tal vez, y en ninguno hablan acerca de la condenación por el pecado. Todo es prosperidad, todo es felicidad, todo es ven con nosotros y tu vida va a cambiar porque vas a tener 20 casas, como ciertos políticos, que ven acá porque te vamos a poner con la rosa de Sarón, tu negocio va a prosperar y vas a tener 25 sucursales. O sea, todo es prosperidad, todo es felicidad, todo es amor, no hay sufrimiento. Cuando la escritura es clara, cuando dice que el camino del Señor es angosto, y literalmente, básicamente, pues sí, es no de sufrimiento, pero sí de esforzarse, como lo dice la escritura. Entonces, ¿para qué hacer tantos espectáculos como estos, Jorge, para atraer a la gente? Bueno, ahorita ya sé que estás hablando de pare de sufrir, ¿no? Sí, sí, de Voy la a Iglesia terminar, Universal del Reino de Dios, creo que se llama. algo así, sí. Voy a terminar de cerrar con lo anterior de los mormones, porque sí quiero mencionar algo. En alguna ocasión me tocó platicar con mormones y ellos me platicaban o predicaban de su fe y yo les preguntaba, le digo, oye, ¿tienes alguna referencia, algo de lo que tú comentabas? ¿Tienes referencia histórica, antropológica, arqueológica y de otras ciencias no religiosas acerca de tu libro? Y para darle ese peso que tú le das casi a la par o incluso mayor que la Biblia. Y ellos me dijeron muy honestamente, no, no los tenemos, no los tenemos, no son los únicos a los que les pregunté. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que creemos en la Biblia tiene precisamente ese tipo de respaldos. Por eso es de que tiene tanta credibilidad. Te habla no solamente de eso, sino de historia, de antropología, de arqueología, como ya había mencionado, pero también te habla de poesía, también te habla de sociología, te habla de un poco de psicología, te habla de muchas cosas, de cuestiones normales, habituales, y como mencionaba Ángel, voy a secundarlo, pues obviamente la Biblia también en el tema sexual, sí habla la Biblia de temas sexuales o de escándalos sexuales, como David, que cayó con una mujer que no era su esposa, que de hecho era esposa de otra persona, y a él lo mandó a una guerra, porque pues siendo rey tenía la autoridad, lo mandó a la guerra, al frente para que lo mataran, y él quedarse, pues no le perdía, ¿verdad? Se quedó con la esposa, y pues ahí Dios le mandó precisamente a un profeta, pero un profeta de Dios, en efecto, para reprenderlo, ¿no? Entonces, Claro. Sansón, la famosa historia de Sansón y Dalila,
pues también tiene un escándalo ahí sexual, ¿no? Él sí tenía permitido algunas cosas, pero él cayó por influencia de una mujer mala. No estoy hablando mal en contra de las mujeres. Estoy hablando de cuando hacemos mal o permitimos que caigamos con gente que no nos conviene en el momento y que Dios antes nos advirtió. Y eso le pasó también a este hombre, ¿no? Perdió su fuerza, pero fue más de una manera simbólica por el cabello que por algo realmente literal físico, ¿no? Entonces sí hay escándalos sexuales y lo que te habla la Biblia es mostrarte la perfección de Dios versus la imperfección con el espejo de manchas del ser humano, para que Dios nos presente una mejor ideología, un mejor pensamiento que viene del corazón de Dios, que es santo, que es puro, que es bueno, que es perfecto y por consecuencia, pues así da los resultados, versus los pensamientos e ideologías y vivencias del ser humano, que es imperfecto y por consecuencia, pues también tiene su forma de pensar y de vivir y de hacer. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas, Joel, de esta secta, pues vienen de Brasil, hasta donde yo sé, vienen de Brasil. Eh, Mezclaron precisamente la mística que puede provenir de Dios y lo enlodaron o lo ensuciaron con cuestiones sectarias ocultistas que tienen también que ver con el paganismo, como lo dice la Biblia, o como hoy día lo podemos también conocer con brujería, con hechicería. Recordemos que viene de África, la influencia a Cuba, a Brasil, a Haití, históricamente, así registrado, vienen muchas cosas que tienen que ver con el vudú y con actos y cuestiones ocultistas. Ellos las adoptan en parte por cultura y pues las mezclan con cosas de la Biblia. Por eso es que ellos sacan que el agua bendita, que la rosa de no sé quién, que la astilla de la cruz, y que vienen con ¿qué otra cosa mencionaste, Joel? Que venían con el arca perdida, ¿no? Una réplica para Sí, pasear una en, réplica del Arca del Pacto. y que ellos, así del pacto, y que ellos, al pasarla y casi casi tocarla, pues ya tenías ahí superpoderes y casi flotabas y no sé qué rollos, ¿no? También te piden dinero, que es otra característica. Te piden dinero, pues sí te sanamos, pero cállate, no te va a costar. Cuando Jesús dice que todo es gratuito, todo lo que viene de Dios es gratuito, porque es invaluable lo que Dios te da, lo que viene de Dios es invaluable, no lo puedes pagar. La salvación es gratuita, ya la pagó Jesús en la cruz. No tienes que dar a nada ni nadie algo extra de lo que te dice la Biblia, ¿no? Y ellos rompen con todo eso. Ellos te piden dinero, te piden recursos, te piden hasta casas, carros, lo que tú tengas, y te ayudan y te hacen ahí no sé qué cuestiones ahí ocultas y ocultistas propiamente, y te hacen prosperar, hacen que tengas dinero porque el diablo también te da dinero, también te puede prosperar económicamente, pero no tiene la facultad que Dios te da, que es disfrutar lo que Dios te da. Tengas mucho o poco, Dios te da esa facultad, ese don o ese regalo de disfrutar lo que Dios te dé y que sea sano, que sea correcto, que sea benigno. Y ellos pues tienen ese esquema y ese paradigma, de hacer las cosas pues a su modo, a su forma, y lo hacen en religión sectaria. Claro. Y Ángel, pues ya te vi con ganas de ir por tu vasito con agua para la oración. Sí, yo creo que sí. No, ¿qué nos Nada de puedes eso. platicar acerca de estas personas, Ángel? Este, pues sí, manejan muchas cuestiones o todo espiritualizan, por así decirlo. Y como bien ya lo mencionó Jorge, es parte del ocultismo, de lo místico, pero esta parte pues simplemente eh, no es real, es un timo, están timando a las personas. En primera, porque el eslogan publicitario, porque es así, es un eslogan publicitario, pare de sufrir. Cuando la palabra de Dios, en palabra de Jesús, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, no tiene nada que ver con pare de sufrir. O sea, en este mundo sí venimos a padecer, creyentes y no creyentes, por diversas situaciones. Eh, Acuérdate que
cada decisión tiene una reacción, entonces tiene una consecuencia. Entonces, dependiendo de lo que tú hagas, va a ser tu consecuencia, ¿no? Entonces, para de sufrir, para empezar, digo, no, ni bíblico es, ¿no? Estas cuestiones místicas, a donde realmente Dios es espíritu, y eso también lo sabemos, la Biblia lo menciona, que Dios es espíritu, pero no necesariamente son cuestiones así como las pintan ellos, ¿no? Que porque te vas a untar este aceitito que representa el Espíritu de Dios y vas a ser sano, pues entonces, ¿dónde están ahorita con lo del coronavirus, no? Claro. O sea, digo, si tienes un pañuelito que lo doblo y me lo voy a poner debajo de la almohada y voy a ser sano, pues denle uno a cada uno que tiene coronavirus y sin cobrarles ni un quinto, porque si viene de parte de Dios, oye, pues qué egoístas, ¿no? Yo sé que no viene de parte de Dios eso. Y, Claro, no, y, pues y culturalmente, eh, la verdad es que pues desconocemos la palabra de Dios. No nos metemos a estudiar, nos quedamos con, pues, los que nos dijo el líder, lo que no, no. Siempre hay que profundizar en las escrituras, meditar en ellas, pero sobre todo, pues ya una vez teniendo al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, pues, obviamente la palabra de Dios va a ser revelada para ti y para que a la vez tú menciones cada cosa que Dios obra en tu vida de manera milagrosa. El hecho de que tú puedas dormir en la noche, cierres tus ojitos, hayas dado gracias a Dios o no, y al otro día te despiertes y durante la noche todo tu organismo estuvo funcionando correctamente, tus latidos del corazón bajaron, su ritmo cardíaco, pero sin llegar a matarte. Todo eso es un milagro que pasa a diario. Y no, o sea, tiene un precio. El precio es que Jesús está en tu vida y te salvó, y ahí está la puerta para aquel pecador, ¿no? La dirección para aquel pecador. Jesucristo salva. Pero todo eso es gratis. No te percatas, quedas inconsciente o no te duermes y le mandas al corazón, al hígado, al páncreas que sigan funcionando porque te vas a dormir. Nunca lo piensas. Son milagros que suceden día a día y que los perdemos de vista por ese tipo de enfoque que le damos tan espiritual, al sentido de que un aceitito, que una agüita, que nada, por favor, no caigamos en eso. No hay agua bendita, eso está fuera de las escrituras. No hay tal cosa. Bendita la sangre de Cristo, nada más. amén. Claro. Claro, pues sí, chicos, pues desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Está muy interesante el tema, pero vamos a continuar primeramente Dios la siguiente semana ya para cerrar con este ciclo que se llama Lobos con piel de oveja, y como pueden darse cuenta, pues es realmente interesante y muy importante conocer las escrituras y sobre todo la base de tu fe. ¿Cuál es la base de tu fe para que puedas decir, yo realmente creo en Dios y ninguna de estas cosas, como dice el hermano Alducin, ninguna de estas marihuanadas me mueve de mi fe? Pues muchísimas gracias, Ángel, gracias por estar con nosotros, gracias, Jorge, por este programa. Gracias, Joel, gracias a todos. Un abrazo y bendiciones. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Pues lean la Biblia, tiene respaldo y el porqué y una razón. Dios te ama tal y como estás, tal y como eres, no importa la edad que tengas, el lugar en donde vivas, lo que has hecho, lo que hiciste, redundando un poco. Dios quiere presentarte una mejor forma de vivir, un plan de acción. Más allá de estar aquí en la tierra y concentrarte, pues quiere, como bien dice Ángel y enfatizaba, y muy bien por ello, pues quiere salvarnos de una condenación eterna. Dios quiere darnos un plan tiene un plan de salvación que lo presenta, que no solamente es a futuro, para cuando ya no estemos aquí en la tierra, sino también, obviamente tiene implicaciones muy geniales aquí en la tierra. Nos va a pasar de todo, pero como bien dice la palabra y mencionaba Ángel, ¿no? Hay que confiar en Dios porque Dios va a estar con nosotros todos los días.
aunque permita que nos pasen cosas, ¿no? Eso es diferente, pero siempre si Él está con nosotros y nosotros permanecemos en Él, Dios nos va a dar también una salida, sabiduría y paz para seguir adelante. Así es. Muchas gracias, Jorge. Pues amigos, gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden que primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana, teniendo ya el cierre de este tema, pero también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como Mejor Amigo Conexión. Repito, Facebook, Instagram, YouTube como Mejor Amigo Conexión. Pueden enviarnos comentarios, sugerencias de temas, preguntas, dudas, si quieren consejería, si tienen necesidad de alguna oración, a través de nuestro correo electrónico, contacto@maconexion.com.mx. Se los vuelvo a repetir, contacto@maconexion.com.mx, y por supuesto visiten nuestra página de internet maconexion.com.mx. www.maconexion.com.mx. Si tú vas en tu auto, si estás en la casa escuchando, si tienes algún dispositivo de bocina inteligente como Alexa, nos puedes encontrar también en plataformas de audio, Spotify, estamos en iVoox y estamos en Amazon Alexa como Mejor Amigo Conexión. Ahí puedes encontrar nuestros programas pasados, puedes encontrar los programas más actuales y algunas otras cápsulas que normalmente pues no vas a encontrar en YouTube, por ejemplo. Entonces visítenos en nuestras redes sociales, en las plataformas de audio y visiten nuestra página de internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes su amigo y hermano Joel Trejo, deseándole las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.